Nuestro tema es un demo de compilador para Python. Empezaremos explicando el primer archivo, que es la tabla de símbolos.h. En las primeras líneas se incluyen las librerías necesarias, tales como stdlib, stdio, string y stdbul.h. También se definen dos variables globales, que son level y errores. Luego seguimos con una estructura llamada símbolo, que representa un símbolo en el código fuente, y esta estructura contiene un puntero al siguiente, un nombre que puede tener hasta 20 caracteres, un tipo de dato y una variable entera llamada scope, que corresponde al ámbito. Y adentro una unión. Dicha unión puede ser el valor de una cadena, un entero o una variable de tipo bool. A continuación tenemos otra estructura, que sería para representar una expresión. Es similar a la estructura símbolo. A su vez tiene una unión, tiene un tipo, y en la unión podemos ver de que tenemos una cadena, un entero y un booleano. Para finalizar el documento están los prototipos de funciones. Ahora pasaremos a la siguiente tabla de símbolos, que sería el punto C. En esta se definen las funciones. Una función para crear la tabla de símbolos y devuelve un puntero nulo indicando que la tabla de símbolos está vacía. Una función de insertar, cuyo propósito es insertar un símbolo a la tabla de tipos. Una función para eliminar, que elimina el símbolo actual de la tabla de tipos. Una función eliminar bloque, que elimina todos los símbolos que se encuentren en un bloque específico con respecto al alcance que tengan los símbolos y en el nivel que se encuentren. Una función de buscar, que busca un símbolo por su nombre en la tabla de símbolos. Una función buscar en bloque, que busca un símbolo por nombre y por ámbito en la tabla de símbolos. Una función entrar bloque y una función salir bloque. El propósito de ambas es controlar el anidamiento en la tabla de símbolos. Y por último, una función imprimir, que esta función solamente la ocupamos para imprimir la tabla de tipos. Pasaremos a explicar un poco del código del siguiente archivo, que sería intérprete.l. Empezamos incluyendo la tabla de símbolos.h. También incluimos y.tab.h y string.h. Declaramos una variable símbolo de tipo puntero, que sea t,
Y ya que estamos trabajando nuestro proyecto desde Windows, tenemos que declarar sí o sí la variable line no igual 1. Empezamos por definir qué pasa cuando sea una letra, un entero, un decimal o un ID, un espacio. Tenemos que tener en cuenta que mediante el uso de patrones y usando expresiones regulares podremos identificar los diferentes tipos de tokens, tales como palabras reservadas, como print, como if, como else, entre otras. A su vez, también manejaremos las tabulaciones, números y operadores, como también identificadores. Y al final declaramos un punto para el manejo de errores o caracteres que no coinciden en todas las declaraciones anteriores. Ya al final de nuestro archivo, un método entero JRat que sea void. Dicho método siempre tiene que retornar 1. Continuaremos con el archivo intérprete.y. Dicho archivo empieza igual que todos los anteriores, incluyendo los archivos que serán necesarios para el buen funcionamiento del código. Hacemos una declaración de un método error, gglex y un pequeño void llamado printerror. Definimos una función isNumero con la cual verificaremos si una cadena es un número válido. Inicializamos la variable global t como un puntero a símbolo y que ésta se establece como null. Definimos una unión de tipos llamada unión que se utiliza para almacenar los diferentes tipos de valores que puedan surgir durante el análisis. Pasamos al símbolo inicial, que sería start y programa. Aquí indicamos el punto de partida en el análisis del código. Se enumeran todos los tokens que el analizador léxico puede producir y que el analizador sintáctico reconocerá. Asociamos tipos específicos a ciertos tokens. Declaramos precedencia, que en este caso será por la izquierda. Continuamos con las reglas de producción. La primera regla es la regla programa, en la cual se definen qué diferentes formas puede tomar un programa. Entre las distintas opciones incluyen sentencias, declaraciones, bloques condicionales, bucles y un manejo de errores. Y al final de cada opción se indica la finalización de la regla. Por cuestiones de tiempo, solo mencionaremos las que hemos creído más relevantes. La siguiente regla es la regla declaraciones. En esta se definen cómo se pueden realizar diferentes tipos de declaraciones en el programa. Incluye asignación de expresiones a IDs y
un manejo de errores. También verifica si el identificador ya existe en la tabla de símbolos. En caso de que no exista, inserta uno nuevo. En el siguiente método es declaración múltiple. Aquí se define que se puedan declarar múltiples identificadores separados por comas. Y es muy parecido a la regla anterior, solo que en esta se pueden hacer múltiples declaraciones. Pasaremos a revisar la regla de sentencias. En sentencias se establece cómo se deben manejar y evaluar diferentes tipos de instrucciones y expresiones, así como una asignación es que es una instrucción de asignación con o sin un salto de línea. Imprimir define la regla para imprimir valores según su tipo, una finalización a la ejecución del programa, y a su vez define la instrucción de retorno con su respectivo valor y tipo. Print expresión línea define la instrucción de la impresión. Y sentencias programa regla recursiva para manejar múltiples sentencias seguidas. Pasamos a la regla de expresión. En la regla de expresión se definen diferentes reglas para la construcción de expresiones, ya sea que sea un número de tipo entero, una cadena, un booleano con valor falso o verdadero, o identificadores. A su vez, hay operaciones aritméticas básicas, tales como la suma, resta, multiplicación y división, una pequeña conversión de tipos, y a su vez se manejan las reglas de evaluación de expresiones, de conversión de tipos y operaciones aritméticas en esta regla. Para terminar, una función YYError que recibe un mensaje de error S incrementa la variable global de errores e imprime un mensaje de error detallado que incluye un tipo de error del símbolo encontrado y el número de línea en el que fue encontrado. Abajo, una función para los distintos tipos de manejos de errores. En esta función se recibe un código de error, opción y un mensaje de tipo S. Se utiliza un switch para determinar qué tipo de error se ha encontrado en el código. Incrementa los errores dependiendo del tipo de error e imprime un mensaje de error específico basado en el código de error proporcionado. Y para finalizar, la función main, que inicializa la tabla, llama a YYParse para iniciar el análisis sintáctico y verifica si hay errores después del análisis. En caso que no hay errores, muestra un mensaje de compilación correcta o exitosa, y si hay errores, muestra el total de errores encontrados. Procederemos a una pequeña demostración. En este archivo procederemos a declarar
una variable que sería a igual 7. Mandamos a llamar al programa intérprete y decimos que reciba lo que contiene el archivo prueba.py. Como podemos ver, la prueba fue exitosa. Reconoce la variable a, que es de tipo entero, que es igual a 7. Ahora probemos con algo diferente. Una variable string igual la reconoce de manera exitosa. Y la última variable sería de tipo bool. En este caso, true. También mencionamos antes que no solo se pueden declarar variables, sino que se pueden realizar operaciones matemáticas con ella. Tenemos una operación muy simple que es la suma, y podemos notar que la compilación se realiza satisfactoriamente, así con las 4 operaciones aritméticas. También con la resta y también la división. Además de esto, mencionamos que habían condicionales, en este caso un if. Decimos que si la variable a es menor que 10, entonces declaremos una segunda variable de tipo bool que sea falso. Aparte de if, también podemos usar while, ocuparemos la misma lógica del if, y mientras a sea menor que 10, diremos que b sea verdadero. Todo salió según lo previsto, y lo último por probar sería el bucle for.
Permitiremos que mientras esté en el rango B sea verdadero. La compilación igual es exitosa. Con esto llegamos al fin de la pequeña presentación de nuestro demo de compilador en lenguaje C para Python.